Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Bueno, en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la tuberculosis. Eh, los integrantes son Cauti, Raquel, Soto, Chantal, Valdivia, Diana y quienes habla Heidi Ángel. Bueno, a continuación mis compañeras Chantal les va a explicar un poquito más sobre qué es la tuberculosis. Bueno, para empezar vamos a conocer qué es la tuberculosis. Es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta los pulmones y es causada por la bacteria Microbacterium tuberculosis. Algunas de estas características de la Microbacterium tuberculosis son las siguientes. La Microbacterium tuberculosis es una bacteria BAR, que significa bacilo ácido alcohol resistente, debido básicamente a la pared bacteriana que posee. Por esta razón, no es ni gran positiva ni gran negativa. Debido también a la capacidad ácido alcohol resistente, esta bacteria no puede usar cualquier tipo de tinción. Por ello, la tinción que esta utiliza es la tinción Ciel-Nielsen. También podemos ver que es una bacteria aerobio estricto, lo que quiere decir que esta bacteria solo puede vivir en lugares donde haya mucho oxígeno. En el caso de los organismos, la bacteria podría vivir dentro de los pulmones, ya que ahí es donde el intercambio gaseoso ocurre y es donde se almacena mayor cantidad de oxígeno. La Microbacterium tuberculosis es una bacteria que mide 3 micrómetros de diámetro, lo que quiere decir que es una bacteria muy pequeña. Ahora bien, la característica más importante de esta bacteria que la hace diferente a una gran positiva y una gran negativa es su pared bacteriana. Gran parte de la estructura de la pared bacteriana es lo que hace diferente a esta bacteria, ya que está conformada por 3 componentes muy importantes, que son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Estas estructuras son las que se encargan de formar la pared bacteriana. A diferencia de las proteínas y los carbohidratos, esta presenta un 60% más de lípidos, compuestos por ácidos glicólicos, cera y fosfátidos. Estos lípidos en general confieren a la microbacteria la capacidad de ser un bacilo ácido alcohol resistente. La pared bacteriana está conformada por la bicapa lipídica. De ahí podemos encontrar al peptidoglicano. Este peptidoglicano lo podemos encontrar tanto en bacterias gram positivas como en gram negativas. La formación que presenta en esta estructura se asemeja más a la de una bacteria gram negativa, pero no es una bacteria gram negativa por toda su demás estructura que presenta. Más adelante podemos encontrar al arabinogalactano, que junto con el peptidoglicano son los que le confieren a la microbacteria una especie de escudo, ya que forman una barrera ante fármacos, evitando así una lisis osmótica y también su propia destrucción. Más arriba encontramos a los ácidos glicólicos, que son los encargados de darle la capacidad ácido alcohol resistente a esta bacteria, pero también presenta 2 funciones muy importantes, que son la virulencia y la adhesión. ¿Y la adhesión a qué? La adhesión a la microbacteria hacia el macrófago alveolar. También encontramos 2 estructuras muy importantes, que son el factor del cordón y los sulfátidos. El factor del cordón es el encargado de inhibir la proliferación leucocitaria, lo que quiere decir que cuando esta microbacteria se encuentra dentro del macrófago, el macrófago trata de eliminarlo a partir de la reclutación leucocitaria. Esto inhibe que los leucocitos actúen y proliferen de forma adecuada. Otra función del factor del cordón es la formación de granulomas. En el caso de los sulfátidos, presentan funciones muy importantes como es la acción del factor del cordón y de la inhibición de la unión del fagosoma con el lisosoma. Por último está el liporabinomanano, que tiene 3 funciones muy importantes. La primera, que es la de permitir la fijación a los macrófagos alveolares, es decir, permite la adhesión del macrófago alveolar. Y bueno, la segunda función es que permite la proliferación de la microbacteria. Y la tercera es que se inactiva la acción fagocítica del macrófago. Ahora le doy pase a mi compañera Heidi. Bueno, como sabemos, el agente causal aquí es la Microbacterium tuberculosis. Bueno, este microorganismo ingresa a través del tracto respiratorio al inhalar las gotículas de saliva que contienen esta bacteria, ¿no?
Bueno, este microorganismo se podría decir que burla los primeros mecanismos de defensa, que serían los vellos nasales, las secreciones nasales y hasta el estornudo, ¿no? Una vez burlada este mecanismo, el microorganismo pasa a la nasofaringe. Bueno, aquí encontramos a la hemoglobina A secretoras. Esta es el mecanismo de defensa, este mecanismo de defensa, disculpe, es por así decirlo, natural del organismo, ¿no? Este microorganismo también burla este mecanismo y logra pasar logra pasar a los bronquios, ¿no? Aquí encontramos a los cilios, que son mecanismos físicos de defensa. Bueno, aún así, estos microorganismos llegan a burlarlo y llegan a pasar a los alveolos pulmonares. Bueno, mi compañera Diana le va a explicar qué es lo que ocurre aquí. Bueno, aquí comienza pues, acá tenemos pues al espacio alveolar y a la micobacteria tuberculosis, que va a ingresar a la región alveolar y muchas de estas pues va a comenzar a contaminar y a infectar a la región. Pero aquí se topa pues con el último mecanismo de defensa, que es el macrófago alveolar, que se encarga pues de detectar la presencia de este microorganismo dentro de la región alveolar. Y una vez ahí, pues lo va a fagocitar. Dentro del fagocitoide hay varios procesos y uno de los más importantes pues es la función del fagosoma con el lisosoma. Y una vez ahí dentro del macrófago se va a crear un fagosoma para encerrarlo a los micobacterias. Y luego pues el fagosoma se une con el lisosoma para lograr así la degradación por completa. Pero no se puede porque la micobacteria es bastante resistente, debido pues por su pared bacteriana. Pero una vez que el macrófago no puede eliminarlo pues a la micobacteria pasa a realizar la siguiente función, que es la de la lipoarobinomanana, que ya dijimos que tenía pues la función de comenzar a multiplicarse dentro del macrófago alveolar. Después el macrófago pues se da cuenta que no es fácil eliminar a esta micobacteria. Entonces va en busca después de su amigo el linfocito T y pues le muestra este antígeno que es son como pequeños trozos pues de la micobacteria. Una vez que le muestra el linfocito T, pues va a determinar de quién se trata, ¿no? Y se da cuenta de que es de la micobacteria tuberculosis. Y sabe que hay que eliminarlo pues rápido porque es muy peligroso. Entonces el linfocito T tiene que ordenar pues al macrófago a que lo elimine, pero sabe que no puede hacerlo por su propia cuenta, pues, ¿no? Entonces el linfocito T comienza a sintetizar una estructura que se llama el interferón gamma, que tiene como función como un potente activador, pues, ¿no? Al macrófago. O sea que los macrófagos que no pueden fagocitar a esta micobacteria, pues gracias al interferón va a hacer que se active y hacer posible pues la eliminación. Aquí vemos que tenemos un acúmulo de micobacterias que continúa pues replicándose, ¿no? Y se da cuenta pues el macrófago que no puede eliminarlo por sí mismo, uno por uno. Entonces toma la decisión de reclutar mayor cantidad de macrófagos, que va a tratar pues de encerrar a esta micobacteria poco a poco con la ayuda pues de los linfocitos T y los neutrófilos, que va a comenzar pues a encerrar a esta microbacteria para evitar así pues que continúe multiplicándose e incluso que llegue pues a diseminarse por completo a todo el organismo. También actúan las células epiteliales, que en este caso es como un soporte, evitando así por completo la salida de la micobacteria. Luego pues los linfocitos van a comenzar a sintetizar el interferón gamma y como ya dijimos que activa pues al macrófago, ¿no? Además también el macrófago va a reclutar pues a los neutrófilos, pero también va a secretar diferentes enzimas hidrolíticas, como el factor de necrosis tumoral, que su principal objetivo pues es eliminar a esta micobacteria. Y como vemos, se ha formado una especie de círculo que es llamado granuloma. En el medio vemos que estas enzimas hidrolíticas y el factor necrosis tumoral va a provocar daño
a esta micobacteria, pero también al tejido pulmonar, provocando que se vea pues de ese color. Y cuando ocurre eso en el medio del granuloma, estamos hablando pues del necrosis gaseosa. Ahora le doy pase a mi compañera Raquel. Bueno, yo voy a hablar de los tipos de tuberculosis. Dentro de los tipos tenemos a la TBC latente. En la TBC latente, las bacterias de la TBC pueden vivir en su cuerpo sin que una persona se enferme. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. En la mayoría de las personas que inhalan las bacterias de la TBC y se infectan, su cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen. Las personas con infección de tuberculosis latente no tienen ningún síntoma, no se sienten mal, no pueden transmitir las bacterias de tuberculosis a los demás, es decir, que esta TBC no es contagiosa. Por lo general tienen una reacción positiva en la prueba cutánea de la tuberculina o un resultado positivo en el examen de sangre para detectar la tuberculosis. Pueden presentar enfermedad de tuberculosis si no reciben tratamiento para la infección de TBC latente. Muchas personas que tienen esta infección de TBC latente nunca presentan enfermedad de tuberculosis. En estas personas, las bacterias de TBC permanecen inactivas durante toda la vida sin provocar la enfermedad, pero en otras personas, especialmente las que tienen el sistema inmunitario débil, las bacterias se vuelven activas, se multiplican y causan la enfermedad de la TBC. Como siguiente tipo de TBC tenemos a la TBC primaria progresiva. Es una enfermedad resultante de la primera infección por el bacilo de la tuberculosis, que consiste en la necrosis gaseosa focal del órgano afecto y de los ganglios linfáticos regionales. Generalmente su curación es espontánea, con calcificación posterior. También se denomina tuberculosis exógena. Y por último tenemos a la TBC secundaria. Esta enfermedad resultante de la infección o reactivación de una infección previa por el bacilo de la tuberculosis, a diferencia de la primaria, suele extenderse prácticamente por cualquier órgano miliar o afectar a varios órganos y regiones ganglionares, habitualmente por la diseminación hematógena del bacilo. También se denomina TBC postprimaria, de reinfección o de reactivación. Bueno, profesora, hemos culminado con la exposición. Muchas gracias.